Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, yo me encuentro por acá en este hermoso municipio de mi Valle del Cauca que se llama Toro. Sí, señores. Aquí a continuación te voy a mostrar dónde te puedo hospedar, restaurantes y muchas cosas para hacer. Acompáñame pues en esta aventura. Bueno, mi gente, por acá en Toro Valle vamos a almorzar en ese restaurante que se llama La Sazón Bayuna. Nos dicen que es muy rico, vamos a ver qué tal. Y este es nuestro almuerzo aquí en el restaurante La Sazón Bayuna en Toro, vean. Por acá tenemos chuletica de pollo, arroz, ensaladita y crema de pescado. Esto es buenísimo. Este almuerzo vale 15.000 pesos, pero ellos acá también tienen platos a la carta, vean. Les cuento que ese almuercito aquí en La Sazón Bayuna está buenísimo, está bien rico y a 15.000 pesos todo esto, ¿verdad? Muy buen precio también. Nuestro hotel acá en Toro Valle será La María Hotel Campestre. Aquí a continuación les vamos a mostrar qué tal la habitación donde nos vamos a quedar. Sí, señores, vean. Vamos a ver. ¡Guau! Espectacular. Gente, les voy a compartir todo lo que tiene nuestra habitación de luz aquí en el Hotel Campestre La María, vea. Lo primero es que tiene esa cama doble cómoda, pero ya está nata. Espectacular. Sabrosa. También tiene televisor, sí, señores. Si de pronto le olvida traer crema, cepillo, todo eso, ellos acá venden, vea. Por aquí hay pañitos, resto barba, desodorante. También tienen snacks, vea, galletitas, cenú. Por acá están las papitas. Ahí está el listado de precios. Ellos acá les dejan esta cafetera. Por aquí el cafecito sabroso, sí, señores. Estoy viendo que también tiene esta neverita. Y en esta neverita dentro hay cerveza, gaseosa, chocolatina, traguito, no, mejor dicho, esto acá está bien bueno. Por allá tiene el nochero para que pongan a cargar su celular cerquita de ustedes. Tiene aire acondicionado, sí, señores, fundamental. Y por acá estoy viendo lo que es el jacuzzi, ve. Mero parche aquí. Tiene espejito, closet y baño. Entonces, les cuento que esta habitación tiene un valor por pareja de 390.000 pesos, incluido el desayuno. Aparte de esta habitación, ellos tienen otras alternativas que les voy a compartir aquí a continuación, para pareja, para grupos de 6 personas, hasta 10 personas. Caminen, les muestro. Por aquí les voy a compartir qué tal la habitación clásica para pareja acá en el Hotel Campestre La María. Esta, por ejemplo, es la 104. Venga, les muestro todo lo que tiene. Aquí tiene cama doble, cómoda, así, señores. Les dan toallitas, cobijita. Acá está la nevera, vea. Tiene cerveza, ron, guaro. Están estos snacks. También tiene televisor. Por acá está el ventilador. Y muy importante, tiene baño privado. Sí, señores. Este es el baño privado, vea. Les cuento, esta habitación tiene un valor de 150.000 pesos por pareja, incluido el desayuno. Ahí está para que vengan, pues. Acá en La María también tienen casa en el árbol. Vea, por allá está Nata. Espectacular. Ya les voy a mostrar qué tal. Esta también vale 150 por pareja, incluido el desayuno. Vea. Bien bonita. Para los que quieran vivir una experiencia diferente, miren. El sueño de toda niña, tener una casa en el árbol. Con mallita y todo. Vea, aquí está la camita. Por acá está la mallita. No, mejor dicho, Es hermosa. mero parche. Bueno, para las personas que se hospeden en la casita en el árbol, les comento que acá en La María ellos tienen baño exclusivo, vea. Por acá está la ducha. Esta es la ducha. Y este es el baño. Y aquí está claro, vea. Prohibido el acceso. Solamente pueden ingresar las personas que se hospeden en la casita en el árbol. Bien bacano. Y les cuento que acá en La María están construyendo este mirador. Aparte de que tiene una vista tan espectacular, le van a hacer homenaje a la bicicleta que es muy utilizada aquí en este municipio. Ahí está para que vengan a tomar la foto, pues. Les comento que acá en La María ellos tienen cabañas para pareja, para 6 personas, para 8, hasta 10 personas. Esta, por ejemplo, es la cabaña familiar, es la 107. Venga, les comparto todo lo que tiene. Por acá van a encontrar sofá,
televisor, mesita, vea, aquí tienen estufa, licuadora, cocina, nevera, mejor dicho, acá les permiten ingresar alimentos, para si ustedes de pronto desean cocinar, ellos le permiten. Vea, por acá está, esta es una de las habitaciones, tiene estos 2 camarotes, venga les comparto qué más. Tiene 3 habitaciones, vea, está esta otra habitación para pareja y está este otro camarote. Cada habitación tiene su respectivo ventilador, algo muy bacano. Bueno, por aquí está el lavamanos, pero por acá también tiene 2 baños. Si de pronto vienen las 10 personas, tienen 2 baños, vea. Entonces, les cuento. Esta cabaña familiar tiene un valor de 490,000 pesos. No incluye el desayuno, pero como les digo, si ustedes de pronto desean, pueden traer las cositas y acá pueden cocinar. Y si no, ellos también ofrecen servicio de desayuno y si están interesados, por aquí abajo les voy a dejar el perfil de ellos para que vayan y los sigan y el teléfono para que los contacten y hagan la reserva, que esto es acá en La María, está buenísimo. Y aquí les voy a compartir la habitación más top que tiene el Hotel Campestre La María, la VIP. Pillen pues, vea, tiene cafetera, tiene sofá, tiene este escritorio como para trabajar. Aparte de eso también tiene televisor. Los televisores acá todos son Smart TV. Tiene aire acondicionado. Y vean esta belleza, esta hermosura. Cama doble, sí señores. Vea, por acá tiene otro televisor. No, mejor dicho, esto está hermoso. Otro aire, sí señores. Pillen pues este espectáculo de jacuzzi con esa vista tan espectacular. Miren qué belleza, precioso. Uy, no. Miren, vea, lavamanos. Tiene 2 balcones, sí señores. Este es el otro balcón, vea. Como les he venido comentando, tiene mesa para planchar, plancha y este es el baño, vea. Preciosa. Entonces les cuento, esta habitación vale 590,000 pesos por pareja, incluido el desayuno. Pero, uy, no. Qué belleza, qué hermosura. Les cuento que el Hotel Campestre La María es fenomenal, muy hermoso. Tienen que venir a conocer este lugar tan lindo. Por aquí abajo está el perfil de ellos para que los sigan, para que hagan sus reservas y también les dejo el numerito para que se contacten. Les va a encantar este lugar. Y les cuento que acá en La María también tienen cancha de fútbol. Todo esto que están observando es la cancha de fútbol. Y aquí están las banquitas, la tribuna, para que venga y se juegue un partidito sabroso con su familia, sus amigos. Qué belleza. Bueno, mi gente, por acá en el municipio de Toro, Valle del Cauca, me encontré con don Henry Espinosa. Don Henry es el presidente de... el Centro de Historia Nuestra Señora de la Consolación de Toro. Eso. Y don Henry aquí a continuación nos va a contar datos curiosos de Toro. ¿Por qué se llama Toro? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Qué sitios de interés deben visitar las personas? Le cedo la palabra a don Henry. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. El municipio de Toro, Valle del Cauca se llama así porque en su fundación 1573, un 3 de junio, los soldados que acompañaban al conquistador español Melchor Velázquez de Valdenebro eran de la región de Toro, Zamora, en España. Y se llama Nuestra Señora de la Consolación de Toro porque también el conquistador español Melchor Velázquez tenía como imagen a Nuestra Señora de la Consolación de Toro. Eso. ¿Cuántos habitantes tiene Toro? Toro en la actualidad tiene 14.800 habitantes, tanto reunido en parte urbana y rural. Posee 3 colegios, uno de modalidad académica, comercial y agropecuario. Tiene sitios de interés como la Capilla Doctrinera de San Juan Bautista de Bohío, que fue fundada hacia el año 1610, donde conserva todavía una iconografía propia de la época. También el Toro tiene unos restos de mastodontes que datan de entre 2.000 y 14.000 años, donde hay presencia de cazadores de megafauna, y tenemos también una pequeña colección de la cultura quimbaya, en tanto a nivel eso es a nivel histórico, a nivel ecológico, ambiental. Tenemos el Parque Natural Los Catíos, de una reserva forestal. Toro es líder a nivel nacional en el tema del Sistema Municipal de Áreas Protegidas, o sea, SIMA. Tenemos alrededor de 23 predios que durante las anteriores administraciones se han comprado para la conservación del agua.
Listo, don Henry. Y de pronto, cualquier persona que lo quiera contactar a usted para conocer un poquito de la historia y todo, ¿usted nos puede regalar su número o dónde lo pueden ubicar en redes? Bueno, nosotros tenemos una página en internet que se llama Centro de Historia Nuestra Señora de la Consolación de Toro. Mi número telefónico es 314-796-0819. Actualmente nuestro centro está brindando un tema de guía de turismo histórico para resaltar la memoria histórica de nuestro municipio. Cabe anotar que este pueblo tiene todavía una simetría de sus calles que es muy de la época colonial. No se conservan muchos elementos coloniales acá, pero el tema de la cuadrícula sí se conserva. Listo, don Henry, muchísimas gracias, muy amable. Ahí está, seguimos conociendo más cositas de Toro, esto está fenomenal. Por acá nos vinimos para el bulevar de la avenida en Toro, esta vía se llama así, y aquí hay un lugar que se llama el Punto del Trabuco. Vamos a probar la bebida típica de Toro que me dicen que es el trabuco. Aquí ya tenemos el trabuco, el famoso trabuco, la bebida típica aquí en Toro Valle. Uy, está deliciosa, es cremosita, ve. Y don Henry nos va a contar por qué es la bebida típica de Toro Valle y qué contiene o de qué está hecho el trabuco, don Henry. Bueno, la bebida típica de nuestro municipio es el trabuco, muy tradicional aquí en Toro Valle. Es una bebida de hace unos 80 años que ha pasado de generación en generación y contiene leche, huevos, harina y otros ingredientes. Y aquí hay mucho turista que viene especialmente a tomar el trabuco de Toro. Mi gente, les cuento que está súper delicioso. Tienen que ir a probarlo. Es como una avena, pero no sé cómo describirla. Está muy rica. Bueno, vea, y don Henry nos dijo que teníamos que probar el cuaresmero, ¿no? De Toro. De Toro. ¿Qué es que es? Es una polvorosa de sal. ¿Es una polvorosa de sal? Sí. ¿Y tiene algún significado o algo así? No, este es un alimento muy ancestral porque primero los indígenas le decían cerrero y lo hacían sin manteca de cerdo. En la llegada de los españoles, con la traída de los cerdos, ya se comenzó a hacer con empella de cerdo. Tiene leche, huevos también, tiene sal y azúcar. Pruebe, a ver, pruebe. Le gustó. Es sequito, es muy seco, Como para comer en un desierto, ¿eh? pero está rico. Como todo buen pueblo, vea, ahí está el asadero y aquí está la panadería. Sí, señores, 24 horas la panadería. Aquí a mi espalda están los bomberos de Toro, vea. Son los bomberos de Toro. Y en todo el frente de los bomberos de Toro me dijeron que hay un lugar que se llama el Palacio de las Arepas, que aquí es que las arepas son muy ricas. Vamos a probar a ver pues. Por acá ya nos están dando las arepitas. Aquí en el Palacio de las Arepas venden todas estas: queso, mantequilla y sal, doble queso, chicharrón, pollo desmechado, carne de res, chicharrón. Vea todo esto. ¿Qué son los precios? 3.500, 7.000, 11.000. Vea. Y por acá me vine para el parque principal de Toro. Y esta que observan ahí es la iglesia Nuestra Señora de la Consolación. Mírenla qué bonita. De noche como la iluminan. Y acá queda el parque principal de Toro. Ahí hay restaurantes. Por acá atrás hay barcitos también. Barcitos bien bonitos acá en Toro. Y por acá volvimos a la María. Miren qué belleza. Este lugar es hermoso, espectacular por donde lo miren. Y esta es mi arepita del Palacio de las Arepas, ve. Sabrosísima. Buenísima. Que a 13.000 pesos, ve. Mi gente, les comento que acá también tiene mesa de billar para que jueguen sabroso, vea. Y esta es la discoteca aquí en el Hotel Campestre La María. Bien bacana para que vengan a parchar, vea. Bien bonito, yo. Y este es el jacuzzi en la habitación de luz aquí en el Hotel Campestre La María, ve. Sabrosito. Inicio un nuevo día aquí en Toro Valle. Les cuento que la camita acá en el Hotel Campestre La María estuvo espectacular. Descansamos sabrosito.
Aquí madrugamos, vamos a hacer una rutica, vamos a ir a conocer una finca ganadera y ya les muestro qué tal. Bueno, por acá llegamos a la finca Belén. Miren todo el ganado que hay. Pero en ternerito lo más de bonito. Nos vinimos a ver cómo es que ordeñan las vacas, vean. El proceso acá ya está más automático. Entonces ellos lo primero es que sacan el ternerito a que estimule la vaca, vean. Y ya después de que el ternero estimula la vaca, le ponen estos cosas que hay aquí y eso les trae la leche a la vaquita. En cuanto a transporte, les comento que desde Cali hasta acá, hasta Toro, por la ruta que nosotros nos vinimos, son 4 peajes. Tienen un valor de 46.600 pesos. Sin embargo, hay otra forma de llegar en donde tiene 2 peajes. Si se vienen por Jumbo, Mediacanoa y Río Frío. Les cuento que también hay un bus que se llama Trasandina, que lo cogen en el piso 2, en el segundo piso del terminal, allá en Cali. Y los lleva hasta La Unión y ahí pueden pedirle al conductor que los deje en la galería y ahí cogen otro bus y llegan acá a Toro. Es muy facilito llegar. Toro tiene una gran ventaja y es que usted estando aquí se puede mover entre los diferentes municipios del norte del valle. Nos ha encantado La María, es espectacular ese lugar. Entonces ahí están los datos para que vengan a conocer. Bueno, pues acá vamos a ir a conocer el Cerro de la Cruz en Toro. Aquí ya vamos en ascenso. Aquí ya seguimos en ascenso para el Cerro de la Cruz, ve. Pero lo mejor de todo son los paisajes. Pillen pues esta vista tan hermosa. Por allá se alcanza a observar el estadio de Toro. Todo esto es Toro, muy bacano. Y pues la subida no es que sea tan difícil, es sencilla, es por ahí nivel 1, miren. Son unos 10 minuticos de subida. Y este es el famoso Cerro de la Cruz, acá en Toro, vea. Qué belleza, el clima acá es riquísimo, bien fresquito. Miren todas las montañas, puro verde. Vea. Y vuelvo y les repito, la vista aquí es fenomenal. Pillen pues. Qué vista tan hermosa. Les comento que Toro Valle tiene 450 años. Ahorita en el 2024 en junio cumple los 451, ¿verdad? Dato curioso. Y este es nuestro super desayuno aquí en La María, ¿verdad? Por acá tenemos periquitos, buñuelito, quesito y arepita. Sí, señores, esto viene acompañado de chocolate o café. Recuerden que el desayuno va incluido con el hospedaje. Esto se ve delicioso. Aquí ya vamos a probar a ver qué tal. Aquí vamos a probar la piscina en el Hotel Campestre La María. Mira pues esta delicia, sabroso. Esta piscina está riquísima. Y este es el jacuzzi aquí, en el Hotel Campestre La María, un parchezote, tienen que venir, ¿no? Por aquí abajo está el perfil para que vayan y lo sigan y reserven. Acá en La María ellos también tienen jueguitos para niños y brinca-brinca, vea. Bueno, les cuento que La María queda a 15 minuticos del Parque de la Uva. Entonces aquí ya vamos camino al Parque de la Uva. Sí, señores, vean. Bueno, mi gente, y este video sobre qué hacer en Toro ha llegado a su fin. Muchas cosas, conocimos muchas cosas bacanas. Estuvimos también grabando acá en el Parque de la Uva, pero como es tanta información se las estaré mostrando en otro video. Espero les haya gustado todo lo que les acabo de compartir. Acá en el Parque de la Uva tuvimos varias estaciones de animales, de café, de plantas. Aprendimos mucho del vino, mejor dicho. Entonces ya saben, espero visiten pronto Toro. Tienen muchísimas cosas para hacer, está muy bien ubicado. Desde Toro pueden salir a cualquier de los municipios del norte del valle que tienen muchísimas cosas para hacer. Ya hace poquito también les mostré el Dobio. Y bueno, visiten también La María, ¿no? Es un lugar espectacular, fabuloso. A nosotros nos fascinó, muy chévere para que vayan con su familia, amigos, pareja. Y tiene muy buenos precios también. Tiene desde precios básicos hasta habitaciones y todo deluxe. Nos vemos en otra de las tantas aventuras que vimos nosotros, mi gente.